Hace 6 años, a la tierna edad de 29 años, me convertí en el receptor de la casa de mi abuelo después de que él falleciera. Fue muy sorprendente, si soy honesto, pero la historia es que poco antes de morir, él modificó su testamento para que mis padres pudieran recibir la mayor parte de su dinero, mientras que yo recibía la propiedad completa de su antigua casa georgiana. Creo que la idea era que, dado que mis padres ya tenían su propia casa, pasarle su casa a mí era una forma de ayudarme a entrar en el mercado inmobiliario temprano. Aprecié el gesto en ese momento, y aún lo aprecio ahora. Todavía vivo en esa casa, de hecho, es donde estoy escribiendo esto en este momento. Pero cuando la heredé por primera vez me dejó con un problema. No estaba precisamente bien financieramente en ese momento y, cuando ya no estás alquilando, no hay un propietario al que llamar cada vez que algo va mal en tu casa. Aprendí muy rápido que estaba viviendo en un lugar por encima de mis posibilidades. Además de tomar horas extra en el trabajo y luchar por un ascenso, necesitaba dinero rápido. Y eso, chicos y chicas, es como me convertí en un propietario muy joven y muy vacilante. Resultó que el sótano de la antigua casa de mi abuelo tenía algunas instalaciones de fontanería y que, con un poco de trabajo, podría convertirse en un apartamento de un dormitorio. Sería pequeño, solo un tipo de refugio realmente, pero fácilmente podría anunciarlo por alrededor de 3,000 a 5,000 pesos al mes, lo que cubriría todas mis facturas y el impuesto municipal con un poco de sobra. Arreglar el lugar fue una inversión y puse bastante dinero de la herencia de mi abuelo para convertirlo no solo en un espacio habitable, sino también bastante acogedor. Mi filosofía era que si no estaría emocionado de vivir allí si fuera unos años más joven, no pensaba pedir más de 3,000 pesos al mes por él. Quería ganar un poco más de dinero, no convertirme en un propietario de un solo inmueble y en un casero de mala calidad, y pensé que una propiedad más agradable atraería a inquilinos más agradables. Me gusta pensar que tuve razón al respecto también, porque mi primer inquilino fue este encantador estudiante de posgrado, pero luego con todos los bloqueos que llegaron en ese momento, y como todos sabemos, eso cambió dramáticamente la situación financiera de muchas personas. Mi encantador estudiante de posgrado tuvo que mudarse, y puede sonar un poco tonto, pero perder esos 3,000 pesos al mes fue un gran golpe para mi bolsillo. Estaba en casa todo el tiempo, así que mis facturas aumentaron, y como era un coronavirus, simplemente no podía encontrar a nadie para mudarse, ya que todos estaban básicamente paralizados por todas las restricciones. Las cosas solo empezaron a aflojar nuevamente alrededor de Navidad, y para ese momento estaba absolutamente desesperado por un inquilino. Luego, después de publicar un nuevo anuncio en varios sitios web de alquiler, recibí una solicitud de un tipo llamado Stefan. Stefan no era su nombre real, pero era un joven rumano, así que elegí un nombre rumano al azar para mantener el anonimato. Y por razones que se hacen obvias a medida que avanza la historia, Stefan parecía tímido y bastante artístico, pero aparte de eso era todo lo que realmente sabía sobre él. Muchos propietarios pedirán comprobantes de ingresos, y para extranjeros, una copia de su visa y todas esas cosas, pero yo solo estaba interesado en si Stefan podía pagar el depósito y el primer mes de alquiler por adelantado. Eso me habría cubierto durante el periodo de Navidad, y si tenía problemas con Stefan después, pues así sea. Pero pagó el siguiente mes y el siguiente, y para su cuarto o quinto mes viviendo en el sótano, estaba más que feliz de extender un contrato de 6 meses a uno indefinido. No tenía ni idea de a qué se dedicaba Stefan. Todo lo que sabía es que viajaba a Edimburgo mucho y siempre pagaba el alquiler a tiempo. Todo lo demás no era asunto mío. También tengo que enfatizar lo tranquilo que era Stefan. La mitad de la razón por la que no sabía nada sobre él era porque nunca nos veíamos. Ocasionalmente, el primer día del mes, solo deslizaría un sobre lleno de efectivo por mi buzón, y eso era lo más interactivo que tendría con él durante todo el mes. No pensé que estuviera tratando activamente de evitarme, simplemente pensé que así era él. Estaba fuera mucho. Nunca ponía música alta y siempre pagaba el alquiler a tiempo. En muchos aspectos era un inquilino ideal. Pero luego, alrededor del mes 7 u 8, a finales del verano de 2021, comencé a notar algunas cosas cada vez más extrañas. La primera fue que Stefan parecía estar recibiendo muchas entregas en su piso. La entrada a su piso estaba justo afuera de la ventana de mi sala de estar, y una mañana vi un camión de reparto al final del camino, mientras Stefan firmaba algo en un gran palet de cartón.
parecía muebles de IKEA o algo así, y me miró mientras lo llevaba de vuelta a su puerta, pero simplemente le hice un gesto y eso fue todo. Otra cosa extraña sobre Stefan era que, cuando nos encontrábamos, a veces simplemente no devolvía mi saludo. Le diría buenos días, o le preguntaría si estaba bien, y él simplemente me miraba sin responder. Las primeras veces simplemente pensé que era un poco tímido o algo así, pero luego llegó al punto en que pensé que podría ser una especie de barrera idiomática. El acento escocés no es el más fácil de entender, y como dije, lo atribuí a una especie de barrera de comunicación al principio, pero después de un tiempo comencé a pensar que algo era un poco extraño en Stefan. Sé que no estaba obligado a hablar conmigo ni nada de eso, es solo algo en lo que reflexiono ahora, y pienso que tal vez debería haber prestado un poco más de atención a eso. Pero volviendo a las entregas, hubo una vez que estaba recibiendo una un día, y en su mayoría se quedaba para firmarlas él mismo. Pero luego un día algo llegó para él, y no estaba allí para firmarlo. El repartidor entonces golpeó mi puerta y me preguntó si me ocuparía de ello para el inquilino. Le dije que no había problema. Firmé el artículo y luego descubrí que era otro paquete grande de cartón plano, tan grande que necesitaba la ayuda del repartidor para llevarlo de manera segura a mi pasillo sin dejarlo caer. Lo guardé en mi casa hasta que vi a Stefan regresar a casa más tarde esa noche, y le avisé que tenía su paquete. En lugar de agradecerme o lo que sea, parecía casi en pánico de inmediato y me preguntó de inmediato si lo había abierto de una manera muy acusadora. Me sorprendió un poco y le dije que no había mirado su paquete, y si soy honesto, resentí un poco la acusación. Le dije eso también. No de una manera agresiva, pero solo para dejar claro que no era ese tipo de propietario, o ese tipo de tipo. Y él pareció calmarse después de eso, y murmuró algo sobre que el contenido era caro. Esa fue la última vez que vi o hablé con Stefan antes del incidente. Pero antes de eso, hubo una cosa más que hizo que mi preocupación aumentara antes de ese gran incidente. Un día bajé a la calle principal local para comprar unos litros de leche. Es un paseo corto, 10 minutos hacia allá, 10 minutos hacia acá, pero luego, cuando regresaba con mis botellas de leche, vi a alguien entrar al camino de entrada de mi casa. Definitivamente no era Stefan, así que aceleré un poco mi paso solo para ver quién era y qué quería. Cuando llegué a mi camino de entrada, vi a este tipo con chaqueta de color claro y cabello rojo, y simplemente estaba mirando mi casa mientras caminaba lentamente por el camino de entrada. Le pregunté, ¿puedo ayudarte? Y casi saltó de susto antes de darse vuelta para mirarme. Estaba tratando de ser lo más amistoso posible, pero aún estaba un poco cauteloso con este tipo, porque estaba en mi propiedad de forma aleatoria y actuaba ansioso y nervioso, lo cual para mí no era una buena señal. Comencé a retroceder un poco, preguntándole si teníamos algún problema, y él usó el espacio que le di para correr por el camino de entrada, y de repente desapareció de mi vista. Salí a la calle para tratar de ver a dónde había corrido, pero cuando miré, no estaba en ninguna parte. Llamé a la policía solo para dejar constancia. No estaba exagerando ni exigiendo una visita de los agentes, solo les estaba informando en caso de que volviera a suceder, momento en el cual sabrían que era una situación en curso, y por lo tanto, una situación más urgente. De todos modos, lo registré y luego, poco después, Stefan llega a casa y justo en la ventana le digo sobre el tipo raro en el camino de entrada, solo para que esté advertido si volvía a suceder. Lo atrapé en el camino de entrada. Le conté sobre el tipo y de inmediato comenzó a actuar un poco nervioso. La forma en que lo veo, si Stefan no lo conocía, habría actuado tan desinteresado en mí como siempre lo hacía, pero no lo hizo. De hecho, se detuvo y conversó conmigo tanto como Stefan era capaz de hacerlo de todos modos. Comencé a contarle cómo se veía el tipo y había una mirada definitiva de reconocimiento en sus ojos, a pesar de sus intentos de ocultarlo, pero luego le pregunté si conocía al tipo o si había algo que necesitara saber sobre él. Stefan negó con la cabeza y luego siguió hacia el sótano. Estaba un poco molesto, para ser honesto. Podía decir que estaba mintiendo cuando negó con la cabeza, pero luego otra vez, ¿qué iba a hacer? ¿Interrogarlo? Si no quería decirme, no me lo diría, y lo mejor que podía hacer era dejar claro que llamaría a la policía de nuevo si había una visita no deseada, y que eso sería mucho menos probable si lo supiera. Le dije quién era. Sentí que eso le daba a Stefan una salida suave, por así decirlo.
Solo dime quién es y por qué está merodeando y trataré de no hacerlo arrestar. Pero de nuevo, solo asintió y se alejó como si no quisiera decírmelo, y en ese momento supe que no había terminado. Sabía que este tipo había venido buscando a Stefan y estaba casi seguro de eso. Era solo una cuestión de por qué no parecía peligroso o algo así. No estaba exactamente asustado. Simplemente me sentía un poco incómodo con un extraño merodeando por mi propiedad cuando no estaba cerca. De todos modos, pasaron unas semanas y no hubo signos de nuestro nervioso amigo pelirrojo en absoluto. Así que comencé a olvidar básicamente que su visita había ocurrido en absoluto. Y obviamente Stefan había lidiado con la situación porque el viejo tipo pelirrojo no se había vuelto a presentar, y si él no lo había tratado y el visitante pelirrojo simplemente había perdido interés, bueno, había funcionado de la misma manera de todos modos. Así que luego, un viernes por la noche, una vez más, bajé al pub para ver a algunos de mis viejos amigos. Solo fui por 1 o 2 pintas ya que fue una invitación de último momento, pero luego más y más de mis viejos amigos comenzaron a aparecer, así que me quedé más tiempo y más tarde hasta que, admito, estaba al menos más de un 70% borracho. Y en ese momento recobré el juicio y me dirigí a casa antes del cierre. Como dije, estaba un poco peor para el desgaste, así que me puse los auriculares. Escuché algunas canciones en el camino de regreso, y estoy casi seguro de que estaba cantando cuando llegué a mi camino de entrada. De hecho, sé que estaba cantando porque estaba en exactamente el tercer verso de Southern Nights de Glenn Campbell, cuando llegué a mi sala de estar. Saqué los auriculares y luego intenté conectar el Bluetooth a mis parlantes viejos para poder seguir con mi noche de karaoke solitario. Pero luego, en el pequeño intervalo de silencio entre la canción y los parlantes, escuché algo más que llamó mi atención. Pensé que estaba volviéndome loco al principio, así que pausé la música y me quedé parado en silencio solo estirando mis oídos hasta que me di cuenta de qué era. Era el sonido de la música que venía del sótano. Por primera vez, Stefan estaba tocando música tan fuerte que realmente podía escucharla. Ahora que lo pienso, fue la primera vez que escuché a Stefan hacer algo en absoluto. Y asumí que solo estaba tocando su música tan fuerte porque pensaba que yo iba a estar fuera toda la noche, lo cual, para ser justo, no era del todo fuera de lo común para mí. Podía escuchar el tipo de golpe bajo y fuerte de su música, algún tipo de ritmo de EDM, así que pensé que podría haber estado teniendo una especie de fiesta. No me importó, pero su pequeño apartamento del sótano ni siquiera tenía espacio para moverse, mucho menos tener una fiesta real. Supongo que me sentía un poco sociable, así que salí al camino de entrada y miré por encima de las barandillas hacia donde estaba la ventana de su pequeña cocina. Sé que es un poco de intrusión, pero estaba borracho, curioso y honestamente quería seguir un poco la fiesta. Así que allá fui. Pero cuando miré, no vi a nadie en la pequeña cocina de Stefan, lo que significaba que debía haber sido una reunión bastante pequeña confinada al dormitorio, que probablemente era la habitación más espaciosa del apartamento. Me sentía como un pervertido en ese momento, así que me fui de regreso adentro. Subí el volumen de mi propia música y luego fui a la cocina a hacerme algo de comida. Estaba haciendo mi cosa en la cocina, pero aún estaba pensando en Stefan y su pequeña fiesta que estaba sucediendo abajo. No sabía casi nada sobre el tipo, y asumiendo que no estaba simplemente tocando su música tan fuerte por su cuenta, estaba feliz de que finalmente tuviera algo de vida social. Definitivamente no quería ser el propietario siniestro que intentaba entrometerme en su vida personal. Tampoco lo era. Entonces me resigné a tomar una última cerveza con mi comida, y luego me fui a la cama. Así que calenté unos muslos de pollo en el microondas. Agarré una cerveza final de la nevera y luego vi un poco de basura en la televisión mientras comía. Luego, cuando terminé, lavé los platos, regresé a la sala de televisión y apagué todo. Ahora, una vez más, estoy parado en silencio y puedo escuchar ese mismo thump 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 de la música de Stefan desde abajo, pero luego esa vez fue acompañada por otro ruido mucho menos rítmico que sonaba muy parecido a alguien gritando. Era una voz que estaba claro, pero después de arrodillarme y acercar mi oído más cerca de las tablas del suelo, me di cuenta de que sonaba más como gritos, y en ese punto tuve un momento de real oh, un tipo de momento que probablemente se ralentizó por lo borracho que aún estaba, pero eventualmente me di cuenta de que tenía que bajar al apartamento de Stefan y ver si todo estaba bien porque quien fuera que estuviera gritando allí abajo, obviamente estaba en un gran sufrimiento y no se callaría en ningún momento cercano.
Salí corriendo afuera. Bajé las escaleras al apartamento de Stefan, y luego cuando escuché, todavía podía escuchar los gritos. Sabía que era urgente, seriamente urgente. Así que empecé a llamar a Stefan. «Voy a entrar, espera». Y eso fue lo que hice. Golpeé su puerta una y otra vez, casi cayendo de nuevo un par de veces, pero conseguí abrir esa puerta. El hombre todavía estaba gritando cuando la puerta se abrió de golpe y la música seguía sonando también, pero apenas podía escucharla en absoluto porque estaba tan concentrado en esos gritos horribles. No había nadie en el área de cocina y comedor de Stefan, así que el único lugar que quedaba por mirar era el dormitorio, que también era de donde venía la música y los gritos. Así que me apresuré hacia el dormitorio, miré alrededor del umbral, y lo primero que llamó mi atención fue el hombre que estaba gritando. Estaba sentado con la espalda contra la pared del dormitorio, las rodillas pegadas al pecho y no lo vi al principio, pero estaba atado a la pared por algo que estaba alrededor de su cuello. Era corto, manteniéndolo bajo y cerca de la pared, básicamente forzándolo a la posición en la que estaba, y cuando me vio nos quedamos mirando por el momento más breve. Algo sobre sus ojos me pareció extrañamente familiar. Luego, una vez más, todo lo que podía escuchar eran esos gritos. Después de que me había visto, en lugar de solo gritar sin palabras, comenzó a suplicarme en estos chillidos que lo quitara de mí. Por favor, que lo quitara de mí. Lo habría hecho. De verdad lo habría hecho. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero estaba aterrorizado por el tipo. Hasta que vi a Stefan al otro lado de la habitación. Estaba allí. No tenía ni una pizca de ropa, con más sangre de la que jamás había visto en mi vida alrededor de él, y el mango de lo que asumí era un cuchillo sobresaliendo de su estómago. Había tanta sangre empapada en la alfombra que parecía espesa como el barro, y tenía los ojos muy abiertos. Quiero decir, muy abiertos, como si hubiera perdido el conocimiento con esta mirada de sorpresa en su rostro. En un instante, la súplica del hombre gritando para que se lo quitaran ya no era tan atractiva. Asumí que si le quitaba ese dispositivo de su cuello, me haría a mí lo que acababa de hacerle a Stephanie. Como puedes imaginar, eso no me apetecía en absoluto. Así que en lugar de hacer lo que me estaba suplicando que hiciera, simplemente salí corriendo del apartamento y corrí lo más rápido que pude hacia mi casa. No podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar, pero tampoco podía permitirme quedarme y enfrentar lo que sea que estuviera sucediendo allí. Llegué a mi casa, entré y cerré la puerta con llave detrás de mí. Me senté en el sofá tratando de procesar todo lo que acababa de ver. Era como si estuviera en estado de shock, incapaz de comprender completamente la gravedad de la situación. Después de unos minutos, tomé mi teléfono y llamé al 911. Le expliqué al despachador lo que había sucedido en el apartamento de Stefan, tratando de mantener la calma a pesar de mi estado emocional. Les di la dirección y les rogué que enviaran ayuda lo más rápido posible. Me dijeron que enviarían a la policía y una ambulancia de inmediato. Mientras esperaba la llegada de la ayuda, mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué demonios acababa de presenciar? ¿Quién era ese hombre que estaba gritando y qué le había hecho Stefan? Me sentía culpable por haber huido, pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en mantenerme a salvo. Finalmente, escuché las sirenas de la policía y la ambulancia acercándose. Me levanté del sofá y salí de mi casa para encontrarme con ellos. Les dirigí hacia el apartamento de Stefan y les expliqué lo que había visto. Los agentes entraron en el apartamento y poco después salieron con el hombre que había estado gritando. Estaba claramente traumatizado, pero parecía estar fuera de peligro. La ambulancia se lo llevó rápidamente para recibir atención médica. Luego los agentes entraron nuevamente al apartamento de Stefan. Estuve esperando afuera, sintiéndome impotente mientras intentaban desentrañar lo que había sucedido. No podía dejar de preguntarme si había algo que podría haber hecho para evitar esta tragedia. Después de un tiempo, los agentes salieron del apartamento con una expresión sombría en sus rostros. Me informaron que habían encontrado el cuerpo de Stefan en su dormitorio. Había muerto a causa de sus heridas. Me sentí abrumado por la tristeza y la culpa. Si tan solo hubiera actuado de manera diferente, tal vez podría haber evitado que esto sucediera, pero no podía retroceder en el tiempo y cambiar las cosas. Solo podía enfrentar la realidad y tratar de seguir adelante. La policía continuó investigando lo sucedido en el apartamento de Stefan, pero nunca supe realmente qué pasó. Traté de seguir con mi vida, pero el recuerdo de esa noche siempre me perseguirá.
Nunca olvidaré el terror que sentí al presenciar esa escena espantosa, ni la sensación de impotencia que me consumió mientras huía de la situación. Pasaron días después del incidente, pero la conmoción y el horror de lo que había sucedido seguían frescos en mi mente. No podía dejar de preguntarme cómo había llegado a este punto. ¿Cómo un simple gesto de buena voluntad al convertir el sótano de mi casa en un apartamento alquilable había terminado en tragedia? Me sentía culpable por no haber intervenido antes, por no haber investigado más a fondo sobre Stefan y sus actividades. ¿Podría haber detectado alguna señal de advertencia que indicara que algo estaba mal? Me atormentaban estas preguntas, pero no podía cambiar el pasado. La policía continuó su investigación, recopilando pruebas y hablando con testigos, incluido yo. Me sentí aliviado de que estuvieran trabajando para resolver el caso, pero también me invadió un profundo sentido de tristeza por la pérdida de Stefan. Mientras tanto, la vida en mi casa seguía adelante, pero ya no era la misma. El sótano que una vez fue un tranquilo apartamento ahora estaba vacío. Sus paredes silenciosas parecían susurrar los secretos de lo que había ocurrido allí. Decidí que no volvería a alquilar el apartamento. La idea de tener a otra persona viviendo allí después de lo que había sucedido me resultaba insoportable. En cambio, lo convertí en un espacio de almacenamiento, cerrando la puerta y tratando de dejar atrás los recuerdos dolorosos. Pero aunque traté de seguir adelante, el fantasma de esa noche seguía acechando en las sombras de mi mente. Me preguntaba si alguna vez encontraría la paz, si alguna vez podría dejar atrás el peso de lo que había presenciado. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad en cierta medida. Intenté concentrarme en mi trabajo y en mantenerme ocupado para no pensar en el pasado, pero siempre habría una parte de mí que llevaría el peso de lo que había sucedido en aquella noche fatídica en el sótano de mi casa. En los últimos días finales de los años 80, alrededor del momento en que nació mi primer hijo, solía trabajar para una empresa de administración de propiedades bastante grande en Monterrey. Administrábamos alrededor de 100 a 150 apartamentos y casas de alquiler en cualquier momento, y mi equipo estaba a cargo de programar y llevar a cabo las visitas para posibles inquilinos. Tenía un equipo bastante grande bajo mi supervisión, y éramos muy unidos, lo que hizo que lo que sucedió en el otoño del 89 fuera aún más difícil de soportar. Trabajé con un equipo de hombres y mujeres jóvenes muy talentosos, pero tal vez uno de los más brillantes con los que trabajé fue una joven llamada Valeria. Valeria era con mucho el mejor talento que teníamos en el personal durante el otoño del 89. Podía cerrar casi cualquier cosa. Solía ponerla en las visitas de un lugar que habíamos tenido problemas para llenar, y en unos pocos días Valeria tenía un inquilino confirmado. Lo mismo se aplicaba a las propiedades más exclusivas, donde una unidad vacía significaba miles de pesos perdidos cada mes. La ponía en ello y voilà. Teníamos un inquilino en cuestión de semanas, a veces días si el mercado estaba bien. Así que cuando recibí una llamada sobre uno de nuestros apartamentos ejecutivos de 6 cifras en uno de los nuevos rascacielos del centro, supe que Valeria era la indicada para el trabajo. El lugar era probablemente una de las propiedades más caras en nuestra cartera y había estado vacío durante casi 3 meses en ese momento, por lo que llenarlo sería una gran victoria tanto para mi equipo como para la empresa en su conjunto. Así que el día de la visita llamé a Valeria por la mañana para asegurarme de que la cita aún estaba programada y luego le deseé la mejor de las suertes. No es que la necesitara, pero siempre encontré mejor crear un ambiente lo más positivo posible, especialmente cuando se trataba de perspectivas de ventas. Después de colgar el teléfono, simplemente esperé hasta la tarde para escuchar de ella cómo había ido. La visita estaba programada para la 1:15 p.m., así que esperaba que terminara alrededor de la 1:40 o 1:45 a más tardar. Después de eso, era un viaje corto de regreso a la oficina, y descubriríamos si había cerrado el trato o no. Pero luego las 2 p.m. pasaron y no había señales de Valeria. Luego las 2:30 pasaron y todavía no había señales de ella. Pasamos de estar emocionados por escucharla a impacientes y finalmente preocupados. Intentamos llamarla a casa, pero no hubo respuesta.
Eventualmente llegó el final del horario de oficina y todavía no habíamos sabido de Valeria. Así que aseguré a las chicas que seguiría llamándola fuera del horario de oficina y que les informaría lo que descubriera tan pronto como lo descubriera. Sé que eso podría parecer una reacción exagerada, pero era completamente inusual para Valeria simplemente desaparecer así, y sabíamos que algo debía estar mal. Llegué a casa y seguí llamando al domicilio de Valeria cada media hora más o menos. Dejé al menos 3 mensajes diferentes en su contestador pidiéndole que me devolviera la llamada. Finalmente, cuando eran alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono sonó y luché contra el impulso de preguntar si era Valeria tan pronto como contesté. Pero podría haber preguntado por su nombre porque era ella, y el alivio que sentí al principio fue enorme. Me había metido en la cabeza que la habían golpeado con algún tipo de emergencia médica, así que solo escuchar su voz y que me dijera que estaba bien fue un gran alivio. Pero luego pude sentir en su voz que no estaba bien. Ella simplemente quiso decir que estaba bien físicamente, pero mentalmente era claramente otra cosa. Recuerdo haberle dicho que no tenía que decirme qué había pasado, solo necesitaba saber cuánto tiempo necesitaba para recuperarse. Pero también le dije que si quería contarme qué había pasado, si quería decirme algo para transmitírselo al resto del equipo, estaba bien con eso también. Ella me contó todo, cómo había estado hablando con la policía durante las últimas horas, cómo sentía que necesitaba unos días libres, pero no más que eso. Pero lo más importante, me contó la razón por la que habló con la policía y la razón por la que necesitaba esos días libres para recuperarse, y todo comenzó con esa visita de esa tarde. Todos estábamos esperando que algún tipo de jugador importante apareciera en la visita. Como ya había mencionado, el apartamento en cuestión tenía un precio de miles de pesos al mes, así que cuando un hombre bastante normal se presentó e hizo su presentación como el posible inquilino, Valeria dijo que estaba un poco sorprendida. Obviamente, nunca se puede juzgar un libro por su portada, especialmente cuando se trata de bienes raíces. Conocía a muchos compradores muy solventes que vestían mal, y Valeria también los conocía, así que sabía cómo tratarlos de la mejor manera y darles el trato de 5 estrellas que daría a alguien en un traje de 3 piezas. El hombre estaba mal afeitado, llevaba una chaqueta impermeable, jeans descoloridos y zapatillas sucias, pero Valeria dijo que él la saludó con confianza y determinación, así que ella simplemente continuó con la visita como de costumbre. El apartamento en cuestión estaba 1 o 2 pisos por encima del 20º piso. Era el 21º o el 22º. No puedo recordarlo exactamente, pero Valeria lo llevó allí y mantuvo una pequeña charla por el camino. El hombre dijo que trabajaba en informática, lo que en realidad tenía mucho sentido, y habría tenido mucho sentido para cualquier administrador de propiedades o agente inmobiliario en ese momento. Alrededor de 10 años antes, 2 nerds de la computadora se mudaron de Nuevo México a Monterrey y establecieron una pequeña empresa conocida como Microsoft. Y 10 años después, Monterrey estaba prácticamente inundada de todo tipo de informáticos, y una buena parte de ellos tenían un buen montón de dinero en el bolsillo, una vez que la empresa comenzó a despegar realmente. Te lo digo para dejar claro que para cuando llegaron al apartamento, cualquier reserva que Valeria pudiera tener sobre el estilo de vestir del hombre había desaparecido por completo, como habría sucedido si fuera yo quien hiciera el recorrido. Llegaron al apartamento y el hombre le hizo muchas preguntas financieras. ¿Cuáles se estimaban que eran los servicios públicos mensuales? Ofrecía a la compañía un programa de alquiler con opción a compra, y de ser así, ¿qué tipo de plazos y proyecciones de valor estaría buscando? Valeria trató de mantenerse al día con el hombre, pero claramente sabía de lo que estaba hablando. Ella no podía simplemente deslumbrarlo con la isla de la cocina o las enormes ventanas de piso a techo. Quería cifras concretas, así que Valeria, siendo Valeria, se dispuso a dárselas, y cuando no podía, simplemente daba estimaciones lo más optimistas y tentadoras posible. Pero luego, de todos modos, el hombre comienza a examinar las grandes ventanas de piso a techo y a mirar hacia lo que podría ser su propio panorama personal de Monterrey. Valeria dijo que le preguntó si le gustaba la vista, y él respondió preguntando si las ventanas se abrían. Valeria luego explicó que sí, a través de una bisagra en el otro lado del gran panel central, se pueden abrir todas las ventanas al mismo tiempo con la parte inferior inclinada hacia ti y la parte superior inclinada hacia afuera.
Los accesorios eran muy fuertes, y el vidrio era templado e irrompible, lo que significaba que el apartamento era prácticamente inaccesible para cualquier persona con niños pequeños. La persona también podría fácilmente pasar por el pequeño hueco si realmente lo quisiera, pero luego ¿quién haría tal cosa? Valeria mencionó casi todo eso al espectador, quien respondió que no tenía hijos, así que las ventanas no serían un problema. Pero luego la miró con una especie de sonrisa pícara y dijo que alguien tan pequeño como ella podría caber fácilmente allí, ¿verdad? Valeria dijo que pensó que era un intento pobre de humor, así que devolvió una risa educada. Luego hizo un comentario sobre cómo nunca estaría en esa situación. Y estoy con ella en eso. Si esas ventanas estuvieran abiertas, siempre mantendría 3 metros de distancia en todo momento. Soy un verdadero miedoso cuando se trata de alturas, ya sabes. Y soy un trozo de 3,000 pesos, que tendría que correr un par de maratones antes de poder incluso pasar por ese hueco. Pero luego, en respuesta al comentario de Valeria sobre nunca estar en esa posición, el hombre respondió: ¿pero qué pasa si alguien te obligara a estar en esa posición? Valeria era una joya, pero no era una tonta, así que informó educadamente al espectador que no apreciaba su estilo de humor, y estaría agradecida si se abstuviera de hacer tales bromas. Pero él comenzó a decirle que no era una broma, y que si realmente quisiera, podría obligarla a bajar y empujarla por el hueco, haciéndola caer cientos de metros sobre el hormigón de abajo. Valeria dijo que sintió que se le helaba la sangre, no solo por lo que dijo, sino también por la forma en que lo dijo. No lo dijo con una expresión impasible, lo dijo como si fuera la idea más divertida que había tenido en un tiempo, y supongo que le divirtió mucho porque infundió el temor de Dios en Valeria. Ella comenzó a retroceder lejos de él, e instintivamente miró hacia la puerta, pero eso solo provocó que el espectador cerrara la brecha entre ellos y le asegurara que cualquier intento de escapar sería inútil. Valeria recordó al tipo que teníamos su nombre y detalles de contacto, pero esto solo lo hizo estallar en risas. Preguntó si realmente pensaba que era tan estúpido como para usar su nombre real para reservar una visita donde planeaba asesinar al agente inmobiliario. Luego, al ver la expresión en su rostro, el tipo comenzó a reír e insultarla llamándola una estúpida y diciendo cómo era mucho más tonta de lo que parecía. Valeria dijo que ese fue el punto en el que realmente se asustó. Dijo que levantó el pie, se quitó el tacón, y luego se quitó el otro antes de blandir el primero como un arma. Siguió retrocediendo, lista para al menos intentar defenderse, pero esta vez el tipo no intentó seguirla. Solo siguió riendo aún más fuerte cuando vio lo asustada que estaba. Valeria no había estado en ese apartamento antes y ya había tomado nota de dónde estaban el dormitorio y el baño, así que sabía que con cada paso que daba lejos del espectador, significaba que estaba un paso más cerca de poder encerrarse en el baño. Y eso es lo que hizo. Se giró y corrió hacia el dormitorio y cerró la puerta del baño detrás de ella, antes de girar el cerrojo. Dijo que hubo un obvio sentimiento de alivio al saber que tenía una puerta bonita y gruesa y un cerrojo entre ella y ese psicópata. Pero luego, segundos después, algo terrible le vino a la mente. Algo de lo que el tipo estaba muy consciente. Comenzó a burlarse de ella nuevamente, riendo y diciendo cosas como: ¿te ves? No puedo esperar aquí afuera toda la noche. Si esto hubiera sido en una época en la que los teléfonos celulares fueran comunes, esto no habría sido un problema. Pero todo lo que tenía Valeria era un simple localizador o buscapersonas, como a veces se les conocía, que solo podía recibir mensajes, no enviarlos. Valeria dijo que el tipo sabía esto y siguió burlándose de ella durante la mejor parte de media hora antes de que las cosas finalmente se quedaran en silencio. Luego pensó que podría haber sido seguro salir, y lentamente giró el cerrojo de la puerta del baño antes de abrirla ligeramente y mirar afuera para ver si el tipo se había ido. No lo estaba, simplemente estaba sentado en la pequeña isla de la cocina en completo silencio, mirando fijamente la puerta del baño. Había estado esperando a que ella saliera. Ni siquiera se apresuró a agarrar la puerta ni nada por el estilo. Valeria simplemente dijo que comenzó a reír de nuevo diciendo que no tenía que apresurarse, que esperaría allí toda la noche si era necesario. Ella tuvo que quedarse dentro de ese baño cerrado durante horas y horas, antes de finalmente sentirse lo suficientemente segura como para salir. Y aún así estaba completamente dominada por el miedo de que el tipo estuviera acechando en algún lugar esperando a que saliera. Caminó de regreso al ascensor con el tacón en la mano, todavía esperando usarlo como arma para defenderse.
Luego, cuando llegó al vestíbulo, estalló en lágrimas cuando el portero le preguntó si todo estaba bien. Esa fue la vez en que se informó a la policía, y Valeria dijo que llegaron al edificio alrededor de las 5:30, que era la hora exacta en que estábamos saliendo de la oficina, aún preocupados por ella. Me dio asco pensar que por ese breve tiempo, cuando estábamos un poco frustrados por su supuesta tardanza, ella había estado atrapada en el baño por algún psicópata cuya idea de diversión era asustar a una pobre e inocente joven. Entonces, para cuando nos dimos cuenta de que algo estaba mal, podría haber sido demasiado tarde. Valeria me dijo, y también les dijo esto a los policías, que realmente creía que todo lo que él quería hacer era asustarla. Quiero decir, si realmente quisiera, y tal vez hubiera recibido algunos golpes de ese tacón antes de que sucediera, pero ese tipo podría haberla dominado, abierto esa ventana y la hubiera arrojado, o ni siquiera eso, podría haberla atacado cuando no lo esperaba y ella nunca podría haber salido de ese apartamento con vida. Pero eso es lo único, no lo hizo. Le gustaba la idea de que ella tuviera miedo. Eso fue lo que lo hizo reír tanto. Eso fue lo que lo excitó. No puedo imaginar lo aterrador que debe haber sido esa experiencia para la pobre Valeria, pero increíblemente volvió a trabajar en solo unos días. Ella dijo que se dio cuenta de que si todo su objetivo era hacerla sentir miedo, quedarse acurrucada en casa sería exactamente lo que él quería que hiciera. Su única frustración fue que la policía nunca atrapó al tipo. Solo habría sido acusado de acoso, y tal vez de emitir una amenaza mortal o algo así, y probablemente habría salido impune. Pero aún así, habría sido una pequeña cantidad de justicia por todo el terror que le causó a Valeria. Para mí, es frustrante saber que personas como esa existen en primer lugar. Ni siquiera puedo imaginar qué tan enfermo tiene que estar en la cabeza una persona para poder considerar que engañar y aterrorizar a mujeres aleatorias es uno de sus pasatiempos. Solo espero que la justicia lo alcance algún día y lo alcance. Antes de comenzar oficialmente mi negocio, solía trabajar como un tipo de hombre para todo de manera muy informal. Acababa de salir del condado y estaba decidido a enderezar mi vida, pero apenas tenía 2 centavos en el bolsillo, así que empecé a buscarme la vida con lo que pudiera conseguir. Unos 6 meses después ya tenía mi propia furgoneta, mis propias herramientas y tenía todo excepto una licencia de contratista. Pero eso no me detuvo en absoluto para construir mi negocio y aumentar mis ingresos. Alrededor de 1 año después, básicamente estaba trabajando como si estuviera en retención para un arrendador que operaba múltiples propiedades en toda la ciudad, algunas en áreas bonitas y otras no tanto. En realidad no estaba en retención, solo bromeábamos que me daba tanto trabajo que podría haber estado. Un día me pidió si podía colocar unas chapas en unos armarios viejos, así que le dije que sí. Tomé la dirección del lugar que quería que visitara y fui allí al día siguiente por la mañana para hacerlo. El inquilino del apartamento en el que estaba trabajando había sido pedido que desalojara mientras duraba el trabajo, así que estaba libre para hacer lo mío, que en su mayor parte consistía en aplicar un adhesivo súper fuerte a los armarios antes de colocar cuidadosamente las chapas. Estaba a mitad del trabajo cuando escuché la llave girando en la cerradura de la puerta del apartamento. Esperé hasta que el inquilino estuvo cerca y luego pedí disculpas por el olor del pegamento, que en ese momento aún era bastante fuerte y espeso en el aire. Un segundo después, una mujer de unos 35 a 40 años apareció en la puerta y me miró con unos grandes ojos salvajes antes de preguntarme dónde estaba. Todavía estaba a mitad de una escalera en ese momento, así que estaba a medio girar cuando le pregunté de vuelta dónde estaba qué. En lugar de responderme, de repente se puso muy enojada. Pisoteó hasta el centro de la habitación y me dijo palabra por palabra: «Dime, o te echo de esa maldita escalera». Me sentí increíblemente vulnerable después de eso, así que comencé a bajar rápidamente con la esperanza de que solo estuviera blufeando, o si realmente pateaba la escalera, tendría menos caída y menos posibilidad de lastimarme realmente. Esperaba alguna especie de confrontación cuando llegara al suelo, así que sentí como mi adrenalina comenzaba a aumentar cuando bajaba de esa última baranda y me giraba para enfrentarla. Pero para cuando lo hice, ella se había ido. Se había ido en el sentido de que ya no estaba frente a mí y se había ido en el sentido de que quienquiera que acabara de hablar conmigo también se había ido. Ella cayó de rodillas,
agarró el tubo de adhesivo industrial abierto que había estado usando y comenzó a inhalar profundas bocanadas de los vapores por su nariz. Debo haberle preguntado algo como «¿Qué diablos, señora?», y luego alcancé para tomarla por el hombro para intentar apartarla de eso. Pero en el momento en que la toqué, se volvió y había una persona totalmente diferente mirándome de vuelta. La mujer que entró a su apartamento había sido grosera y confrontativa, pero la mujer que me miraba ahora parecía que podría arrancarme el hígado, comérselo crudo y luego pedir más. Gritó: «Quita tus malditas manos de mí». Me empujó y luego volvió a inhalar el tubo de pegamento industrial que había estado en la base de la escalera. Y te lo digo en serio cuando digo que fue como una transformación. Sus ojos eran diferentes, aún enojados, pero llenos de algo más también. Era como una leona de montaña. Si una persona se acercaba demasiado a sus crías, completamente rabiosa. Y aunque era lo suficientemente pequeña como para que yo pudiera tirarla, debo admitir que en ese momento estaba malditamente aterrado. Siguió inhalando el pegamento hasta que toda esa rabia pareció desvanecerse de ella. Luego, cuando terminó, con el tubo de pegamento aún en la mano, se levantó, caminó hacia su sofá y se dejó caer allí, mirando completamente ida, como si ni siquiera supiera dónde estaba. Recuerdo decirle que iba a recoger mis cosas, ponerlas en la furgoneta y salir de allí, y que tendría que tratar con su casero si quería que le colocara el resto de las chapas de los armarios. Ella solo gimió y me hizo un gesto con la mano como diciendo: «Vete de una vez». Y así lo hice, con ella acostada allí como un zombi. Empaqué mis cosas y salí de allí antes de que decidiera que quería ayudarse con el resto de mi equipo. También la dejé con ese tubo de adhesivo. Esa cosa puede ser cara, pero no había manera de que me arriesgara a que me arrancara la cara intentando quitársela de la mano. Empaqué mis cosas, tratando de llevar lo máximo posible hacia la furgoneta en caso de que la inquilina que olía pegamento decidiera robar algo. Logré llevar todo excepto mi escalera bajo mis brazos. Luego, en el camino, empecé a oír llorar a un niño. No hay forma de saber cuánto tiempo había estado llorando, pero supongo que simplemente lo filtré como ruido de fondo mientras trataba de evitar ser destrozado por esa loca que olía pegamento. Pero luego, cuando salí, vi de dónde venía el llanto. Había un coche justo allí en el bordillo con la puerta del conductor y la del pasajero trasero abiertas. En la parte trasera, había un niño todavía atado en la silla de coche y estaba gritando: «Mamá, mamá», una y otra vez. También había bolsas de compras en el camino hacia el apartamento, como si la mujer hubiera llegado a casa, visto la furgoneta y se hubiera apresurado adentro después de abandonar tanto sus bolsas de compras como a su hijo. Tal vez simplemente olvidó que yo iba a pasar ese día, y se apresuró adentro para comprobarlo antes de llevar a su hijo y sus compras adentro. No estoy seguro, pero de todos modos, ella entró. El olor del adhesivo la golpeó, y luego eso es todo lo que tenía en la mente. Y eso fue lo más aterrador de todo. Mucho más aterrador que la perspectiva de que esa loca que olía pegamento me arrancara la cara. Esta mujer era una adicta a las drogas tan degenerada, que con un solo pequeño olor de adhesivo industrial, desapareció. Demonios, podría haber sido la madre del año antes de entrar en esa habitación y luego, ¡boom!, volvió al fondo del barril, drogándose de nuevo. Honestamente no sé cuál era su situación y no debería especular. Solo espero que su hijo esté bien porque con una madre así, la vida seguramente será cuesta arriba. Después de salir de los Marines, encontré trabajo en una empresa de administración de propiedades como su hombre para todo. Movía muebles, hacía pequeños trabajos de bricolaje y ocasionalmente me llamaban para ayudar a limpiar el apartamento de algún inquilino despreciable que lo había destrozado, ya sea deliberadamente o debido a su lamentable excusa de estilo de vida. El peor de todos fue una pequeña casa de alquiler en una calle muy bonita de un barrio realmente agradable. Mi empleadora ya me había advertido que sería malo. Apenas había dado unos pasos cuando el olor la hizo retroceder y supo que debía ser grave. Tal vez incluso tan malo como para ser un cadáver. Así que me llamó para que la ayudara. Conocí a Rosa, la mujer filipina más amable, y luego entré primero para asegurarme de que no hubiera cadáveres dentro. En ese momento sabía casi nada sobre los inquilinos anteriores, solo que habían desaparecido después de dejar de pagar el alquiler.
Registré todas las habitaciones y el lugar era absolutamente asqueroso, pero estaba seguro de que no había cadáveres dentro. Entonces le dije a Rosa y a las chicas que era seguro entrar. Lo único era que necesitaban ponerse toda la protección posible, mascarillas, guantes, etc. Porque dentro de una de las habitaciones de arriba había una enorme pila de pañales usados. No me refiero a una pila de 5 o 6 en un rincón, estoy hablando de una pila en forma de pirámide que tenía al menos hasta la cintura. Y no estoy exagerando en absoluto. La división del trabajo fue tal que cualquier cosa grande y pesada que necesitara ser sacada era mi responsabilidad, pero cualquier cosa que pudiera ser movida a mano, incluida la pila de pañales, era responsabilidad de Rosa y las chicas. Así que, aparte de echar un vistazo, no me enfrenté a la pirámide de pañales y solo escuché comentarios pasados de Rosa y las chicas, uno de los cuales fue algo como, «¿Qué bebé tan grande?». Yo, con mi bajo coeficiente intelectual, asumí que estaban hablando del tamaño de las deposiciones del niño o la cantidad de pañales en esa pila. Supongo que en mis sueños más perturbadores nunca hubiera adivinado exactamente lo que esa señora quería decir con bebé grande. Solo después, cuando hablé con la empleadora, me di cuenta realmente de lo que había estado ocurriendo en esa casa. Mencioné algo sobre que no había lugar para tener un niño en un lugar tan sucio y asqueroso, y mi empleadora dijo algo así como, ¿familia? El alquiler había sido para una sola persona, solo este tipo solitario, y el comentario sobre el bebé grande se debía a que esos pañales eran del tamaño de adultos. El tipo había estado usando esos pañales, quitándoselos y luego simplemente arrojándolos a la pila en la misma habitación donde dormía. Y no sé usted, pero eso es probablemente lo más asqueroso y perturbador que pueda concebir. No sé qué pasó con ese tipo, ni realmente quiero saberlo. Solo espero que haya recibido ayuda porque vaya que la necesitaba. Su trasero apestoso lo necesita. Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, trabajaba como administrador de propiedades en un complejo de apartamentos de 100 unidades aquí en Guadalajara. Era un trabajo bastante bueno en el que la empresa cubría todo mi alquiler, y lo único realmente exigente que esperaban de mí era llenar formularios y programar a los trabajadores de mantenimiento. El lugar tenía una mezcla bastante equitativa de inquilinos, muchos universitarios junto con un montón de solteros y compañeros de cuarto de posgrado, y ocasionalmente alguna joven familia. Pero había un tipo por el que siempre sentí algo de lástima. No parecía tener familia, y creo que podría haber estado discapacitado, pero se mantenía alejado, y lo más que lo veía era cuando iba a una tienda de conveniencia cercana 1 o 2 veces por semana. Alrededor de junio de mi segundo año allí, recibí una llamada de uno de los inquilinos de su edificio quejándose de que había un olor raro proveniente de su apartamento. Entré y olía como si alguien hubiera vomitado en el pasillo, y dado que había un puñado de universitarios en ese edificio, esa era en realidad una ocurrencia bastante deprimente y común. Hicimos limpiar la alfombra al día siguiente y luego los limpiadores usaron un montón de esa shocking bag de fuerza industrial que siempre hace que el lugar huela como un hotel. Una vez hecho eso, honestamente pensé que sería el final, pero luego creo que fue 3 o 4 días después, recibí llamadas de medio centenar de inquilinos diciendo que el olor solo había empeorado. Recuerdo estar sentado en mi auto tratando de entender qué demonios estaba pasando cuando de repente mi teléfono celular comenzó a sonar. Recuerden al solitario que parecía enfermizo del que acabo de contarles, aquel al que solo veía caminar hacia la tienda de vez en cuando. Bueno, la persona que me llamaba resultó ser la hija de ese tipo, llamando desde Michoacán. Su padre no había contestado su teléfono en unas semanas y ella estaba empezando a preocuparse por él. ¿Podría ir a verlo para asegurarse de que simplemente hubiera perdido su teléfono celular o algo así? Dije que cumpliría con su solicitud y luego fui a su edificio solo para hacer eso. Mientras caminaba uní 2 más 2. Era verano. Había un mal olor en el edificio y no se había sabido nada del solitario enfermizo en un tiempo. Inmediatamente llamé a mi encargado de mantenimiento de guardia y le conté sobre la llamada. Y él también pensó que ambos estábamos a punto de tener un día realmente malo. Nos encontramos, subimos al piso del tipo y seguro el olor nos golpeó como un tren de carga absoluto. Luego, cuando logramos abrir la puerta del apartamento del solitario, el olor era considerablemente más fuerte.
Tocamos la puerta unas cuantas veces y hasta el día de hoy no estoy completamente seguro de por qué lo hicimos. Supongo que fue solo un último intento de esperanza, antes de tener que enfrentarnos a la realidad que teníamos frente a nosotros. Pero cuando no obtuvimos respuesta, abrí la puerta, y lo único que podíamos escuchar era el zumbido constante de todas las moscas en el apartamento. Inmediatamente cerré la puerta, salí del edificio con el encargado de mantenimiento detrás de mí, y lentamente ideamos un plan de acción. Luego, en menos de una hora, la policía estaba en la escena, seguida de cerca por los bomberos y, eventualmente, el médico forense del condado. Aparentemente, el tipo murió por alguna especie de causas naturales, probablemente de 3 a 4 semanas antes, y para ese momento la temperatura era regularmente de unos 32 o 35 grados afuera, así que en un apartamento sin aire acondicionado, lo estaba cocinando a él a unos 37 a 40 grados. Prácticamente era un charco cuando llegamos a él. El costo para recuperar el apartamento fue cercano a los 900,000 pesos. Lo despojaron hasta los montantes, cada hilo de alfombra, cada electrodoméstico, cada gabinete, cada pedazo de yeso se arrancó y se reemplazó. Toda esa odisea fue como me enteré de que en realidad hay empresas especializadas en la limpieza de restos humanos, y también aprendí que no son baratas. Incluso después de eso siempre había un ligero olor en el apartamento, y tratar de volverlo a alquilar fue una odisea en sí misma. Hace unos años, mi compañera de cuarto Chloe y yo nos mudamos al apartamento perfecto, en un edificio de 6 unidades. Estaba en una calle de la que nos enamoramos de inmediato. Chloe y yo estamos en nuestros 20 años. Nos mudamos de un pueblo pequeño a una ciudad importante en los últimos 5 años, así que nos sentíamos como adultos de verdad, viviendo en este lugar. Dentro de las primeras semanas, comenzamos a sospechar que estábamos en proximidad cercana de una disputa doméstica en curso entre los inquilinos de la unidad de arriba. En ese momento, no los habíamos visto ni conocido, así que realmente no teníamos idea del contexto de la relación. Los fuertes y enojados gritos de un hombre con una abundancia de comentarios insultantes y agresivos, respondidos por murmuros inaudibles, nos llevaron a pensar que tal vez una mujer estaba en un entorno potencialmente violento. Chloe y yo decidimos intentar escuchar en caso de que las cosas se salieran de control, y tal vez intentar ofrecer ayuda a la mujer en el ínterin, si alguna vez la conocíamos. Durante las siguientes 6 semanas, seguimos escuchándolo, pero no habíamos visto a nadie, y no había habido desarrollos reales. Cuando él estaba realmente alto, intentamos grabarlo en nuestros teléfonos. Un domingo por la tarde, estaba sola en casa limpiando mi cocina, que estaba ubicada en la parte trasera de nuestra unidad. El hombre de arriba estaba teniendo una discusión muy ruidosa y larga, y, por primera vez, escuché una respuesta clara. Pude distinguir la voz de una mujer diciéndole que se callara y la dejara en paz, en un tono casi molesto en lugar de temeroso. A él no le gustó eso y comenzó a gritarle, lo que eventualmente lo llevó a golpear algo contra su suelo. Eventualmente lo hizo tan fuerte que las luces de mi cocina comenzaron a parpadear. Podía ver escombros cayendo del techo. Esto me asustó y llamé a mi novio José. Cuando José respondió, susurré en el teléfono: «No digas nada, solo escucha». El hombre de arriba siguió gritando, pero no fue hasta que hubo otro golpe que José pudo escuchar. Le dije por teléfono: «Ese es mi vecino de arriba. Ha estado así durante mucho tiempo. He estado tratando de grabar algo de esto». Aquí es donde la historia realmente da un giro. Considerando lo claramente que podíamos escucharlo arriba, tenía sentido que él pudiera escuchar lo que se decía debajo de él. Las 6 unidades estaban conectadas por una escalera en el exterior en la parte trasera del edificio. Escuché pasos muy fuertes corriendo hacia abajo. Lo siguiente que supe es que hubo 3 golpes fuertes en mi puerta y una voz enojada dijo: «Entonces puedes grabar mis conversaciones, pero no puedes contestar la puerta». Instantáneamente quedé paralizada y preocupada de que viniera por la ventana donde estaba parada. Después de unos 20 segundos, escuché los pasos regresar arriba, y esa voz familiar dijo: «No hay nadie en casa». Recogí mis cosas del shock y el miedo de lo que acababa de suceder, y salí de mi apartamento para hacer algunas llamadas.
Decidí llamar primero a mi casero, ya que parecía que sabría qué hacer si teníamos problemas con otro inquilino, y estaba muy confundida acerca de lo que estaba sucediendo. Le conté la cronología de los eventos desde que nos mudamos y me proporcionó información muy interesante. Los inquilinos que vivían encima de nosotros eran una madre y un hijo, Mónica e Iván. Iván tenía 36 años, y él y su madre habían estado viviendo en el edificio durante 10 años. Durante ese tiempo, Iván nunca había tenido trabajo, y en los últimos años había causado algunos problemas para el casero. Específicamente, él y el inquilino anterior de nuestra unidad, que se había mudado hace más de un año, habían tenido varias confrontaciones, lo que llevó al casero a decidir no mencionarnos nada. Sabía que Iván tenía algunos problemas, pero asumió que era un problema aislado y no contenido. Lo último que el casero me había dicho era que mientras el inquilino anterior estaba en nuestra unidad, Iván se le había acercado acusándola de instalar algo en su pared para escucharlo. Tal vez sea una tontería, pero esto no causó una alarma inmediata. Algo más serio estaba sucediendo con Iván. Todavía creía que la voz de la mujer que escuché pertenecía a alguien en peligro. Así que llamé a la línea de emergencia no urgente de la ciudad, que envió un coche para asegurarse de que ella estuviera a salvo. Lo estaba, y se marcharon rápidamente después de nuestra llamada. El casero comenzó a armar un caso para desalojar a mis vecinos de arriba, por el hecho de que estaban obstaculizando la capacidad de otro inquilino para disfrutar de su espacio. Las cosas en el piso de arriba habían estado mayormente tranquilas durante 2 días, hasta que me puse en contacto con el casero nuevamente por teléfono. Me proporcionó más información, específicamente que creía que cuando Iván estaba enojado, era hacia el ocupante anterior de nuestra unidad en lugar de Mónica. Esto obviamente me pareció extraño, pero aún estábamos tratando de unir todas las piezas, así que teníamos que mantener la mente abierta. El casero también reiteró cómo Iván realmente cambió en los últimos años y había causado problemas antes. Su razonamiento para no avisarnos antes de mudarnos era que desde que el último inquilino se había mudado, él había estado tranquilo y se había mantenido alejado. En los días posteriores a esta llamada, los gritos volvieron a aparecer mientras esperábamos una actualización sobre el proceso de desalojo. Esa noche, mientras estaba en la cama, escuché la voz de Iván desde arriba diciendo: «Shh, estoy tratando de escuchar». En este punto definitivamente estaba preocupada, pero realmente no tenía idea de cómo iba a terminar esto y qué tan rápido. La siguiente tarde, Chloe me llamó mientras yo estaba en el trabajo, y me dijo que creía que había escuchado un golpe en nuestra puerta trasera. Le dije que no llegaría a casa por un par de horas, pero si estaba preocupada podía salir temprano o llamar a la línea no urgente. Chloe me dijo que vería si pasaba algo y que estaría bien. Alrededor de las 10 p.m., llegué a casa y a la medianoche estaba en el teléfono con la línea no urgente yo misma, porque Iván había bajado a mi ventana trasera donde estaba parada, preguntándonos que lo dejáramos en paz porque lo estábamos acosando. Chloe y yo habíamos estado en nuestra cocina hablando sobre nuestros días, habiendo acordado intentar vivir nuestras vidas a pesar de la situación. En un momento, el tema del piso de arriba surgió brevemente y lo siguiente que supe es que el hombre, a quien solo había visto una vez físicamente, con cabello oscuro y grasoso, y una mirada de vacío en sus ojos, estaba parado junto a mi ventana trasera, donde estaba sentada yo. Mi respuesta inmediata fue sacar mi teléfono y comenzar a grabarlo. «Sí, puedes grabarme», dijo. «¿Puedes dejarme en paz tú y tus amigos? Nos acosan en casa todos los días». Esto hizo que mi adrenalina aumentara y de repente me escuché diciendo: «Adiós, Iván». Llamé a la policía y esperamos a que llegaran. Cuando él volvió arriba, comenzó a desahogarse con Mónica y dijo algunas cosas muy extrañas y perturbadoras. Dijo que estábamos acosándolo sexualmente y que nosotros, el casero y el inquilino anterior, estábamos todos asociados. Luego mencionó el bate que tenemos al lado de nuestra puerta trasera, que no habría visto en la ventana, por lo tanto nos había escuchado mencionarlo. También sabía mi nombre, habiéndome visto solo una vez. La policía llegó y básicamente nos dijeron que no había nada que pudieran hacer. Tocaron la puerta de Iván y Mónica, pero nadie respondió y se quedaron en silencio. El oficial nos recomendó ir a la estación al día siguiente y que nos asignaran a un oficial específico para que nos chequeara y monitoreara todo. Se fueron y llamé a mi novio para que viniera y se quedara durante la noche.
En la hora después de que la policía se fue, Iván comenzó a desahogarse esporádicamente, repitiendo gran parte de las mismas cosas que habíamos estado escuchando en la última semana. José vino y escuchó por sí mismo lo que estaba sucediendo y estuvo de acuerdo en que era muy inquietante. Se escucharon golpes desde arriba y José dijo que iba a salir atrás a fumar, y que si Iván salía afuera, llamara al 911. José se había lastimado la espalda la semana anterior y estaba preocupado de que Iván intentara bajar nuevamente. Decidió llevar el bate consigo. Minutos después, Iván había salido y estaba parado en la parte superior de las escaleras gritando que nos iba a golpear. Comenzó a bajar las escaleras cuando José levantó el bate y le dijo a Iván que se quedara arriba. Llamé al 911 y nuestro vecino de abajo salió a ayudarnos, habiendo escuchado la conmoción. La policía llegó y experimenté algunos de los minutos más tristes de mi vida. Para empezar, cuando la policía subió esta vez, Mónica respondió y defendió completamente a su hijo. La mujer de la que inicialmente nos preocupaba que estuviera al final de los abusos domésticos, le dijo a los oficiales que no lo dejáramos solo a su hijo, que casi había sido atacado por mi novio. La policía dijo que no había nada que pudieran hacer, y nos dejaron por lo que sentimos que fue una eternidad. Para que se tomaran en serio nuestras preocupaciones nos fuimos. Escuchamos a Iván aumentar de nuevo. Esta vez, estaba diciendo que iba a matar a este de abajo. Empacamos y nos fuimos por la noche, cada una quedándose con un amigo. Esa fue una noche difícil, ya que ambas nos dimos cuenta de que este apartamento que pensábamos que era perfecto tenía un defecto bastante fatal. No teníamos idea de cómo iba a terminar esto. Nos encontramos al día siguiente y después del aliento de nuestras familias, fuimos a la estación de policía necesitando ayuda real con una situación potencialmente peligrosa. Finalmente se enojó que se presentarían cargos contra Iván por proferir amenazas de muerte. Chloe y yo dimos testimonio. Luego los oficiales nos dijeron que irían al apartamento para arrestar a Iván. Nos aconsejaron que no nos quedáramos allí esa noche si era posible, en caso de que él se negara a ser llevado por ellos, ya que esto podría escalar las cosas sin una orden. La policía no tenía forma de obligar a Iván a ir con ellos, pero tenía la sensación de que lo haría, ya que lo escuché en un momento diciendo que era el único que protegía su hogar. Efectivamente, cuando la policía llegó al edificio, empacamos bolsas de noche. Incluso lo dejé que se lo llevaran, a pesar de las protestas de su madre, que incluían acusarnos de mentir y amenazarlos. Recogimos nuestras cosas, lo vimos ser llevado y nos fuimos, nunca pasando otra noche en ese apartamento. Desde todo esto, ha habido algunas actualizaciones. En primer lugar, nos mudamos y el casero fue muy generoso en su reembolso para nosotros, habiendo sabido que Iván tenía problemas y los subestimó enormemente. Además de no querer ser demandado, realmente creo que el casero es una persona decente que simplemente tomó una decisión que salió completamente mal. Recibimos algunas actualizaciones sobre los procedimientos legales, tanto de los cargos presentados como del proceso de desalojo del casero de Mónica e Iván. Iván fue liberado al día siguiente bajo fianza con una serie de condiciones, y estamos esperando una fecha de juicio. Supongo que el casero también está esperando una fecha de juicio después de haber llenado todos los documentos prerequeridos. La pieza final de esta secuencia de eventos completamente bizarros fue el perfil de Facebook que encontramos al buscarlo por capricho. Iván no había publicado en 3 años, lo que coincidía con la línea de tiempo en la que el casero dijo que comenzó a causar problemas. Tenía algunas publicaciones inquietantes que proporcionamos a la policía, además de menciones frecuentes de una relación en la que estaba, con decenas de publicaciones sobre la persona sin respuesta, incluida la falta de me gusta en ninguna de ellas. Son estrictamente publicaciones dirigidas a una persona anónima, que no tenía interacciones, ni nadie más. Después de investigar lo que creo que Iván está sufriendo, me pregunto si esta relación alguna vez existió o si fue otra ilusión.